Muy buenas, bienvenidos y hoy os voy a enseñar a cómo restaurar una bicicleta que me encontré en la basura. Vamos a darle una segunda vida a esta BMX clásica que estaba muy maltratada. No funcionaba absolutamente nada y parecía que le habían mordido un oso. No tenía sentido cómo estaba y es verdad que no funcionaba absolutamente nada. Y bueno, lo primero que hice fue empezar a desmontarla, ya que es así como mejor puedes ver el alcance de los daños. Ya sea lo que tengas que reparar, lo mejor es empezar por desmontarlo y ver lo que está dañado para reemplazarlo. En este caso, lo primero de todo es quitar las ruedas. La delantera no hizo falta ni aflojarla, ya que estaba quitada cuando la encontré, y la trasera llevaba una palometa que se afloja con la mano, así que tampoco hizo falta mucho. Eso sí, tuve que quitar la cadena antes. Estas ruedas estaban para tirar por los golpes que tenía, y así que de momento las aparté. Lo siguiente que hice es quitar las bielas, ya que tenemos la bici en una posición cómoda y así pues nos va a ser mucho más sencillo hacerlo. Como veis, estaba todo en bastante mal estado. Ya sea las tuercas que tenía aquí en el eje, las bielas estaban como descentradas, no sé, era muy extraño y es como si la hubiesen maltratado muchísimo. Y para esto solo tenemos que desenroscar los pedales, que van con una llave inglesa, como todos. O sea, esto tampoco tiene mucho misterio. Si no salen, os recomiendo que le echéis un poquito de 3 en 1, que lo aflojarás mucho más rápido. Y es que tenía una cosa muy curiosa esta bici, y es que tenía un pedal diferente al otro, aunque en un futuro me di cuenta de por qué. Después lo veréis. Para quitar las bielas solo tenemos que sacar los pasadores que llevan las bicis antiguas, que son como... sí, llámale pasadores o llámale chavetas, que también se llaman. Aunque uno estaba partido dentro de la biela, de la propia biela, y me costó bastante sacarlo. Estuve una mañana dándole con el martillo y con el 3 en 1. Así que la verdad es que sinceramente espero que no os pase esto nunca. Yo utilicé un destornillador que no me servía y un martillo. Con las bielas me tiré una mañana entera, ya que los pasadores estaban deshechos dentro, literal, y tuve que estar intentándolo de varias maneras. Lo que más me resultó fue coger una rosca del mismo tamaño, meterla por el agujero y golpear hasta sacar la otra. Creo que es lo más sencillo, meter un tubito del mismo diámetro, ya sea una rosca o sea lo que sea, y darle golpes hasta que salga. Y así es como estaban los pasadores, que de forma técnica se llaman chavetas, por cierto. Por lo que se ve, ya lo habían intentado sacar en otra ocasión, sin éxito. Después, el eje de los pedales con una llave de tubo larga lo podrás sacar sin problema. Si no tienes una llave de tubo, también con una llave inglesa es bastante sencillo. Lo único que tiene que ser grande, quizá te cuesta un poquito encontrarla, ya que es una medida un poquito superior. Pero bueno, luego aflojándolo y sacándolo con la mano es más que suficiente. Al sacar esta pieza verás estos rodamientos, que son muy importantes que los guardes y que no los rompas, sobre todo que no estén rotos. Si están rotos habría que sustituirlos, que no era mi caso, estaban bastante bien. El eje, como se ve, está muy sucio, pero bueno, también lo dejaremos como nuevo. Para que veáis cómo tenía que estar las chavetas, os voy a enseñar otra bici antigua que tengo y así es como debería de ir, para que veáis la diferencia que hay, ¿no? La bici tenía algo de óxido en algunas zonas, habrá que quitarlo para no tener problemas en el futuro. El manillar no tiene mucho misterio, quitar tornillos y ya está. El cable de la bici, que estaba reventado, sale casi solo, y a la hora de quitar los frenos solo tenemos que quitar la tensión del cable y saldrá el cable entero. Para quitar la tensión del cable, lo único que tienes que hacer simplemente es aflojar esta tuerca que va donde los frenos y simplemente la sacas. Yo corté el cable directamente porque estaba tan deshilachado que era imposible sacarlo, así que bueno, simplemente lo corté y lo saqué porque iba a poner uno nuevo, así que me daba un poquito igual. Después quitaremos los frenos, que van con una tuerca, y listo. Os recomiendo que cuando desmontéis todos los tornillos los dejéis en el mismo sitio del que los habéis quitado. De esta forma, luego a la hora de montar te será mucho más sencillo hacerlo, sobre todo si eres un poquito desastre con los tornillos y luego no te acuerdas, como es mi caso, ¿no? Lo siguiente es la potencia que sale con un tornillo. Después aflojamos esta tuerca, la cual no tenía la llave, así que de momento tuve que dejar para más tarde, pero bueno, es muy sencillo de sacar. Así que me puse a desmontar la cadena. Necesitaréis un utensilio que es muy barato, a mí me costó unos 6 euros aproximadamente. En un chino lo compré, o sea, ni siquiera lo compré en una tienda especialista de bicis, o sea que no es algo difícil de encontrar. Simplemente tienes que meter la cadena en el hueco y apretar con la manivela hasta que salga. Una vez hecho esto, ya lo tenía todo hecho, por lo tanto quedaba la potencia, a la cual simplemente es aflojar la tuerca, aunque si te pasa como a mí, que llevaba muchos años sin abrirse, igual te cuesta un poco. A mí me costó bastante. De hecho, por dentro tenía un poco de óxido. Después sacaremos la potencia a golpe de martillo de nylon para no dañar nada y listo. El siguiente paso y el más rollo es quitar las pegatinas. Yo lo hice con una lija fina y poco a poco. También utilicé un poco de alcohol, cual puedes encontrar un bote en cualquier supermercado por menos de 1 euro. Estuve cerca de una mañana entera intentando quitar las pegatinas. Acabé echando a chorros el alcohol hasta que salieron todas. Os recomiendo que no utilices la lija, solo el alcohol y la uña para ir sacando la pegatina. ¿Por qué? Porque de esta forma vais a poder quitarlo más sencillo. Si tú le das con la lija vas a romper la pegatina y preferimos quitarla entera, ¿vale? Después de limpiar bien todo el pegamento y lijar, yo empecé por una de 400 que es bastante gruesa. Lo que hago es simplemente lijar con una gorda, limpiar e ir a otra
otra más fina, así hasta acabar en una lija de 1000, por lo menos para que quede un buen acabado. Recordad lijar bien los óxidos y las zonas golpeadas y finalmente limpiar muy bien antes de echar la pintura, ya que de ello dependerá el acabado final. Esto es importante ya que yo al principio no tenía ni idea y siempre decía, ¿por qué me queda tan mal a la hora de pintar? Y es por este motivo, porque tienes que intentar lijar con una lija más gorda hacia más fina y entre lijada y lijada limpiar muy bien, es muy importante esto. Os recomiendo que lo hagáis en un sitio en el que se pueda quedarse secando sin ningún tipo de problema. En mi caso yo lo hice en casa de un amigo, tenía un sótano que no lo utilizaba, sin construir y sin nada. Entonces le pedí que si me lo podía dejar para hacer este trabajo. Así que exactamente ahí lo hice. Lo siguiente es cubrir todo muy bien con cinta de carrocero. Lo que hago con las zonas redondeadas es cubrirlas por completo y después con un cúter redondearlas y cortar el sobrante para que quede perfecto. No pasa nada si pintáis un poco de más, ya que se puede limpiar. De hecho es mejor pintar un poquito de más que pintar de menos. Si pintáis de menos vais a tener que volver a pintar encima y va a quedar un poquito peor. Entonces simplemente después volví a limpiar todo muy bien, toda la zona, ya que es súper importante la limpieza antes de pintar, para que no se queden motas ni nada. Y después tuve que ir pensando una forma de pintarla sin tener que hacerlo por trozos. Y como estaba en un sitio que me daba igual si se mancha o no, me ingenié una cuerda que iba de un extremo a otro de la habitación en la que yo estaba y ahí fue donde lo colgué. Bien, el primer paso es imprimar, sobre todo en las zonas en las que está el metal descubierto, las zonas que hayan estado oxidadas o en las zonas en las que hay algún golpe, algún tipo de golpe. Y echar el producto. Intentar comprar un bote ya que yo no le di el suficiente producto ya que no tenía más. Lo suyo es darle 3 capas finas para que se quede resistente. Después dejaremos secar. También podéis utilizar un color mate que a mí me ha funcionado siempre. De hecho tenía aquí uno que me sobraba y lo eché también. Y siempre dejando secar entre capa y capa. Después añadiremos la pintura, probaremos las primeras tiradas sobre un cartón, ya que al principio siempre salen gotas que estropearán un poco el trabajo final. Y ahora sí comencemos a pintar. Es súper importante dar capas finas y dejar secar un mínimo de 20 minutos. Yo di hasta 4 capas para un mejor acabado. Como veis, poco a poco va quedando mejor, aunque os recomiendo que no intentéis tapar desde un principio, porque lo único que va a ocurrir va a ser que os gotee o que tengáis algún tipo de problema con la pintura. Por lo tanto, yo os recomiendo que seáis pacientes sobre todo y que vayáis dando capas finas. Es mejor dar capas finas, esperar, luego dar otra capa fina y así continuamente que dar capas gordas, porque os va a gotear y además os va a quedar una pintura bastante más profesional. Después dejé secar una semana para que secara bien, aunque con 2 días es más que suficiente. Yo lo dejé una semana porque no tenía más tiempo. Después viene el paso final. Vamos a pasar un trapito para que se quite el polvo de la semana entera que ha estado parada. Y ahora vamos a aplicar el barniz, que esto es un poco más carillo, aunque te dura bastante. De hecho yo lo tenía de otros trabajos que ya había hecho anteriormente. Y más de lo mismo, capas finas y mínimo 3 capas. Tened cuidado porque si aplicas mucha cantidad te puede gotear muy fácilmente. Además es muy fácil aplicar mucha cantidad con el barniz, ya que es una pintura que contra más le des como que mejor va quedando, ¿no? Además esto le va a dar el acabado final que normalmente le falta a mucha gente. Así que yo recomiendo que este paso lo deis sí o sí, porque se os va a quedar un tono muy mateado si no. Lo siguiente es limpiar muy bien las piezas a montar, como las ruedas que tenían 3 kilos de grasa. Yo utilicé un limpiahornos que es muy fuerte y quitará lo máximo posible, aunque tendréis que frotar bien. Lo siguiente que hice fue apretar los radios, aunque es verdad que estaban golpeadas las ruedas y no era posible ponerlas rectas, así que intenté hacerlo a medida de lo posible y la verdad es que quedó bastante bien. Al final quedó un acabado que a mí me gustó bastante personalmente. Yo con una silla y un destornillador apretando el radio donde se veía que estaba girado y así poco a poco quedó algo mejor. Los ejes estaban con mucha holgura, por lo tanto aproveché para engrasarlos. También esto es muy importante para que tenga un correcto funcionamiento la bici a la hora de rodar. Y esto simplemente es tan fácil como aflojar las tuercas y ya sale sin ningún tipo de problema. Luego limpié la grasa antigua con un papel y un destornillador y monté la otra rueda que no era necesario engrasar ya que estaba bastante mejor. Así que monté la recámara, que solamente tenemos que meterla por dentro de la cubierta y meter a presión con cuidado de no pellizcar la recámara. Esto es muy importante porque os la podéis cargar. Aunque más tarde me di cuenta de que es mejor hinchar un pelín la recámara para que entre mejor. Y así poco a poco entró sin problemas. Después un poco de aire y listo. Luego tuve un problema y es que había muchos tornillos oxidados, los cuales metí en un vaso con vinagre, que leí en internet que estaba oxidado, que yo no tenía ni idea. Y es verdad, una semana después estaba limpio y solo con frotar quedaba como nuevo. Después quise pintar estas piezas que estaban desgastadas y lijé con una Dremel y empecé a ver el color lijado quedaba bastante bien. Me gustaba, o sea, yo dije, lo voy a dejar así. A la hora de dejarlo lijado, se quedaba como muy rayado y el acabado final la verdad es que no me gustó, me pareció una chapuza. Así que opté por pintarla, que era el plan que yo tenía desde un principio, ¿no? Así que nada, como lo anterior que hemos hecho es limpiar
limpiar bien y tirar pintura exactamente igual. Aunque aquí tienes que tener incluso un poquito de menos cuidado, ya que esto es una pieza que no es muy grande, no es una pieza muy grande, ¿no? Después engrasé bien el eje que tenía secado y lo introduje en su sitio con un montón de grasa. Igual me pasé un poquito, la verdad. Al ser la primera vez que hacía esto, yo preferí cerciorarme de que había bastante grasa, porque luego no quería tener problemas y volver a desmontarlo, ¿no? El truco para no tener holgura es apretar, pero sin hacer excesiva fuerza, ya que si lo apretas demasiado no girará bien la rueda, le costará girar, pero si lo apretas muy flojo tendrá holgura. Entonces, para no tener eso, justo un apriete normal, vosotros lo veréis. Que gira las ruedas sin dificultad, ese es el resumen. Después montar todo exactamente igual, aunque aquí hinché un poco la recámara antes de meterla y me costó mucho menos. Por cierto, esta fue la única recámara que compré y me costó menos de 10 euros, así que tampoco es un gasto muy elevado. Y luego para montar la rueda exactamente igual, aunque es verdad que esta estaba muy antigua y soltaba hasta trozos de cubierta. Pero bueno, la verdad es que al final la pude salvar, aunque yo tenía pensado tirarla. Después quise limpiar bien los rodamientos y el eje del pedalier central. Lo intenté con desengrasante, pero nada, llevaba ahí esa grasa 10 años, imposible limpiarla. Entonces tiré de limpiahornos y acabado. Esto lo quita bastante rápido. De hecho, aquí podéis ver cómo la grasa la está deshaciendo literalmente. Si hacéis esto dentro de un espacio cerrado, poneros la mascarilla, que desprende un olor que no creo que sea muy bueno, la verdad. De hecho, solo con pasar el dedo, una vez después limpiado todo el limpiahornos, se queda como un recién compradas. Es que quedaron absolutamente nuevas. Y vamos con los últimos pasos, que es quitar toda la cinta de carrocero y montar, que realmente es lo más fácil, ya que va todo exactamente igual que lo hemos desmontado, pero al revés. Importante engrasar bien todo para que luego vaya bien. De hecho, creo que eché demasiado, pero bueno, mejor que sobre no que falte, eso dicen. Esto va igual, simplemente apretamos con la mano para que esté justo, para moverse con fluidez, pero sin tener holguras. De hecho, lo vais a notar que si apretáis en exceso, le va a costar moverse y ahí es cuando vais a tener el problema. Al final todos los mecanismos así son iguales. Después metemos todo exactamente igual, el pedalier de en medio, igual, engrasar bien. Yo le metí de grasa como si fuese gratis, pero bueno, no es barata, así que tampoco derrocéis. O sí, no sé, es bajo tu responsabilidad. Y esto va exactamente igual que lo quitamos, simplemente tenemos que meterlo con la mano y apretarlo. En cuanto al manillar, pues más de lo mismo. Poner tornillos y ya está. Yo os recomiendo que pongáis en cruz, que los pongáis con la mano, sujetéis el manillar y luego ya lo apretéis con una llave, ¿no? Y ahora vamos con las ruedas, simplemente es meterlas y ya está. Tienes que apretarlas bien para que no se salgan y ya está. Y a la hora de poner las bielas exactamente igual, simplemente las metes, se ve que se quedan así como que bailan. Y luego van las chavetas estas, que es lo que va aquí dentro, y esto hará que no se mueva de forma loca, ¿no? Que es lo que estaba roto y lo que tuve que comprar por Wallapop, que la verdad me costó bastante encontrar. Nada, esto simplemente va a presión, pegándole golpes hacia adentro, y luego después lleva una tuerca que tienes que apretar y ya está. Después tuve un gran problema, y es que la medida de los pedales no era la que venden en todos los sitios y no me valían, entonces tuve que comprarlos también por Wallapop mucho más tarde. Pero bueno, al final, como no me valían estos, los devolví en la tienda y no hubo mucho problema, aunque es verdad que me costaron bastante más caros los que compré por Wallapop. Pero bueno, lo siguiente que puse fue la cadena, que es muy fácil. Compré un cierre rápido que va entre los eslabones que abrimos antes. Simplemente es ponerlo uno en el lado del otro, ponerlo y ya está. Tampoco tiene mucho misterio, de hecho te viene con instrucciones y todo. Y así, bueno, ya va cogiendo forma poco a poco. Ahora le puse los frenos, aquí sustituí las pastillas que estaban machacadas, yo no sé, parecía que las habían mordido. Y esto lo puedes encontrar en cualquier tienda, bastante fácil. De hecho yo los encontré, me costaron muy poquito, es quitar y poner y ya está. También compré unos puños que me costaron menos de 6 euros, aunque más tarde los cambié por otros que había pedido por AliExpress, que me costaron menos de 6 euros, luego los veréis. Luego vamos con los frenos, que es igual que cuando los quitamos. Lo único que tenemos que tener en cuenta que haga bien su función, o sea, ponerlo en el sitio correcto. Yo lo que hice fue meterlo por dentro, lleva como un redondel que tienes que meterlo por ahí. Yo lo que hice para que se quedase en su posición correcta, tuve que meter el otro extremo del cable por dentro. Sé que he explicado así, puede parecer un mundo, pero realmente eso es de sentido común. Y lo pasas, tiras de él y ya se queda como en su sitio por dentro. ¿Veis que ya coincide? Y ya tiras de él y ya se quedaría en su sitio. ¿Veis que se queda la bola ahí? Pues es como tiene que quedar la bola en su sitio y luego ya tirar para abajo. Después puse la camisa, que es lo que cubre el freno, aunque aquí tuve un problema, y es que me faltaba una pieza que tiré porque pensaba que no valía, ¿no? Y exactamente sí valía. Que es lo que hace que la camisa no sea arrastrada por el propio cable de freno. Así que tuve que ingeniármelas poniendo tuercas de diferente tamaño, porque claro, imagínate, para encontrar eso, pues de hecho me pareció bastante imposible y no lo tenía en ninguna tienda. Entonces lo que hice fue dejarlo de esta forma, poner diferentes tuercas de diferentes tamaños, y así pues la camisa no sería arrastrada por el freno, ¿no? Y después
toca ajustar el freno, que simplemente es ajustar con la mano y apretar la tuerca del cable, que es muy sencillo, realmente no tiene mucha pérdida, ¿no? Compré un tornillo también para apretarlo, ya que tampoco traía, y bueno, esto es algo que se encuentra muy sencillo y por menos de... me tocó comprar una bolsa entera de tuercas y tornillos, pero bueno, me sirvió para bastantes cosas, así que no fueron menos de 3 euros o algo así, ¿no? También para dejarlo apretado y con la tija y el sillín, que me costó un montón encontrar, de hecho, ya que tiene una forma extraña, pero bueno, muy chula. Al final la verdad es que me gustó bastante haberlo comprado. También le puse los pedales, aproveché. Un detalle que me gustaba es la pata de cabra, que simplemente es poner en esta zona, apretar y listo. Tampoco tiene mucho misterio, aunque puede variar un poco dependiendo de la bici, pero normalmente esto es lo común, que lleva una chapa arriba, otra abajo, un tornillo, lo apretas y listo, no tiene mucho más. Después tuve un problema con el sillín y es que tenía como poros un poco extraños que se solventó bastante fácil. Con una lija finita lo dejé como nuevo. Luego sí, exactamente, le puse un foco USB que me gustaba por si salía por la noche o algo. La verdad es que está súper chulo, lo he utilizado varias veces y me encanta. Ahora toca el turno de las pegatinas y en un principio había pensado hacerlas yo mismo, porque al final quiero hacer este vídeo con el menor dinero invertido posible, pero creedme que no merece la pena. Por eso hago este vídeo, para que vosotros no os equivoquéis, así que no os lo recomiendo para nada, ya que al final te sale por el mismo precio. De hecho yo me gasté el doble porque compré el vinilo y luego compré las pegatinas, porque al final el vinilo, si te tienes que comprar uno bueno para que pegue bien, y te va a costar un montón y luego tampoco va a quedar muy bien, ¿no? Así que al final opté por ir a una tienda que me las hiciesen, aunque les diseñé yo con Photoshop el diseño, ya que no existe la pegatina como tal, y el precio no llegó a los 7 euros por imprimírmela, así que tampoco es un precio muy alto si tú lo haces tú incluso, ¿no? Y si te lo hacen ellos tampoco creo que te cobren mucho más, pero como digo, no merece la pena perder el tiempo. Y mirad cómo quedó, finalmente me parece espectacular el cambio que ha tenido, y sobre todo me parece súper cómoda, aunque por estatura me queda un poquito pequeña, es verdad, yo mido un 80 y es bastante pequeñita, pero aún así va muy fluida. Hasta por el campo me la llevé y empecé a saltar por ahí. La gente, es verdad que cuando vas por la calle la gente te va mirando, porque al final es una bici muy antigua y se ve que está bien ahora, y no sé, estoy muy contento con ella. Sobre todo el punto de la pata de cabra, que vas a un sitio a comprar, la dejas en la puerta con la pata y la gente como que se fija, ¿no? Es muy chula, aunque he de reconocer que el sillín es muy incómodo, pero bueno, cambiándolo se quita ese problema, ¿no? Tenía pensado deshacerme de ella, de hecho, pero de momento me la voy a quedar un tiempo y la voy a disfrutar porque me está gustando mucho y me lo paso bien con ella, la verdad. Cuando tengo que ir a algún sitio y voy pegado de tiempo, lo que sea, me la llevo si tengo que ir cerca, y no tardo nada, ¿no? Y es muy cómoda de dejar en todos los sitios, ya que es pequeñita y se puede coger fácil. Así que de momento estoy súper contento con ella y me la voy a quedar. Aunque vosotros habéis visto el trabajo en pocos minutos de vídeo, yo he estado bastantes meses trabajando en ella, porque es verdad que ha habido muchos contratiempos, sobre todo con las piezas. Al ser una bici tan antigua, ha sido complicado encontrar piezas, ¿no? Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final y nos vemos pronto. Chao, chao.